¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Nos vamos a salir hoy de la actualidad, del día a día, por cierto siempre convulsionada y una realidad que nos duele por momentos. Y vamos a hablar de dos temas que también tienen que ver con la cotidianidad. Este programa está siendo grabado. Básicamente, por un lado, esta alta presión impositiva que tenemos en la Argentina, donde no tengo nada que contarle porque los impuestos los paga usted y lo sabe muy bien. ¿En qué situación estamos? ¿En qué situación está específicamente también, por ejemplo, el campo y otros sectores? Porque hemos visto que hay aumentos que se van a dar que están fuera de los presupuestos, que ya hay varias provincias que están aumentando los impuestos. Uno se pregunta, ¿nos van a venir a sacar nuevamente más plata? ¿Vamos a tener que pagar más impuestos? ¿Cuál es el margen para esta posibilidad? ¿Cuáles son las otras situaciones históricas en las cuales hubo una alta carga impositiva y cómo terminaron? Todo esto en estudios el doctor Héctor Tristán, experto tributario. Y por otro lado, vamos a hablar también de la ganadería en la Argentina, nuevamente el tema del campo. Sabemos que este programa se ve mucho en el interior y la idea es, hemos retrocedido en muchos lugares en cuanto a la producción ganadera, estábamos a la cabeza en los países del mundo y hemos retrocedido bastante. Esto de alguna manera ha generado una merma en el ingreso de divisas y de las posibilidades y potencialidades de la Argentina. Por eso, en estudios, Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del Instituto de la Carne, nos va a explicar en qué situación estamos y qué va a pasar con la ganadería y con el precio también de la carne, quizás a futuro, que eso es lo que también a usted le interesa, por un lado, y a los empresarios el tema en general macro por el otro. Después de la pausa vamos a tocar estos dos temas, como les dije, fuera de la actualidad del día a día. Aquí estamos entonces en Dame el Poder y vamos a hablar del tema de la ganadería en la Argentina, nuevamente del campo, con Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del Instituto de la Carne. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Usted es un productor experimentado y en estos días, previo a las fiestas y en medio de todos estos cortes de luz, yo había escuchado por ahí que venía subiendo el precio de la carne, pero que había en algunos pueblos la tendencia a la baja porque, entre otras cosas, había temor de que no puedan sostener la cadena de frío. Y bueno, yo me pregunto hasta qué punto esto es solamente focalizado en carnicerías o a los grandes frigoríficos. Bueno, primero lo que hay que aclarar que el aumento no está en aumento. Después de la crisis ganadera del 2009, donde perdimos más de 12 millones de cabezas de ganado y que el productor, y ahora su esfuerzo, 2010 y 2011 empezó a recuperar el stock y había una rentabilidad. Vimos que después de estas fechas y estos años ha habido un amesetamiento del precio y fundamentalmente falta de rentabilidad. Por eso lo que ocurre en los últimos días de este año, es decir, eso es lo que yo llamo una adecuación de precios. Es decir, sí, para el consumidor normal puede haber un aumento ínfimo, pero lo que realmente hay una adecuación de los precios, donde los costos ganaderos fueron por la escalera en el sentido de que fueron aumentando de acuerdo a la economía real y la producción ganadera estuvo estancado. Hoy esa adecuación de los precios todavía no ha sido recuperada y bueno, el productor está a expectativas en este momento concretamente de que haya políticas activas y fundamentalmente cuando hablamos de políticas activas no son subsidios ni compensaciones, sino bueno, incentivos fiscales para que la producción ganadera pueda seguir siendo sustentable en nuestro país, teniendo en cuenta fundamentalmente el consumo interno, donde hoy el consumo interno es utópico, del 93% de lo que producimos lo consumen los argentinos, solamente el 7% se exporta. Tendríamos que llegar a los parámetros históricos de un 80% de consumo interno, un 20% de exportación, es decir, donde el argentino, por su cultura de consumo de carne bovina, pueda seguir consumiendo carne bovina y tener un excedente exportable, como ocurría en el pasado, de poder exportar a los países que hoy están demandando alimentos. Y entre los alimentos la carne es un alimento premium que realmente es demandado por todos los países del mundo y bueno, la Argentina poder traer las divisas que hoy el país necesita. Bueno, el precio de la carne está en el más bajo valor histórico, sin embargo, uno lo ve que cuando va a comprar la carne, a la gente no le alcanza la plata, o sea, es carísimo
carísimo y sin embargo al productor del campo le pagan re poco. ¿Quién se queda con la diferencia y cómo se soluciona este problema? Primero para la gente es caro ir a comprar porque por el tema de la inflación le resulta todo carísimo. Yo te voy a hacer una analogía y con el respeto que me merecen los otros productores de las distintas cadenas alimenticias, pero si vos vas a comprar una pizza hoy está en 60 pesos y cuántas porciones tiene y cuántas de grupos de la familia puede consumir. Hoy un kilo de pulpa 60 pesos, doña Rosa, como decía un viejo periodista, puede hacer guisos, puede hacer milanesa, una familia tipo consume y un alimento de los más ricos en productividad alimenticia. Es decir, si hacemos comparaciones, vamos a ver que, bueno, dentro de todo la carne sigue siendo y está siendo consumida y gracias a Dios no hay falta de alimento en la mayoría de la población. Algunos sí, gracias que la carne todavía tiene un precio que puede ser adquirido hasta por las, digamos, aquellas familias más humildes. Sí, es cierto que comparado con otros 50 pesos el kilo de una fruta, o sea, lo que estamos viendo es una cosa de locos, 20 pesos un kilo, 25 o 20 de pan, o sea, sí, yo no le voy a decir que no, pero ¿quién se queda con la diferencia? Porque al productor de campo le paga indudablemente poco. Que, como te decía al principio, necesitamos esas políticas activas que significan darle posibilidad al productor de que pueda seguir produciendo y tener rentabilidad, que hoy en algunos lugares del país, por su sustentabilidad climática y productiva, puede ser rentable, en otros está en un nivel de incidencia, pero en otros lugares trabajando a pérdida. Es decir, darle la posibilidad de que pueda seguir trabajando, pero además que garantizando el consumo interno. Es decir, en eso somos realmente la Argentina y el sector agropecuario y la ganadería en especial. En todas las épocas de los distintos gobiernos, no interesa el color político, democrático o no, fue con el campo y con la producción que se salió. Y yo creo que hoy el campo está esperando esas señales proactivas de realmente poder empezar a trabajar con una menor situación impositiva o presión impositiva, teniendo rentabilidad, pero también garantizando que el consumo interno y la sustentabilidad del consumo para todos los argentinos. Vamos a hablar del tema de la presión impositiva y el otro día estuvimos hablando justamente de ese informe que da cuenta de cuánto sería el potencial del campo si estuvieran dadas las políticas adecuadas. Lo hablamos también del sector de la agricultura. ¿Cómo sería en el tema de la ganadería? En el caso de la ganadería, indudablemente que estamos y está la Argentina dispuesta a poder producir más. Estamos siendo dentro de los países que está siendo eficiente en agricultura, ultra eficiente. No envidiamos a los mejores países del mundo, llámese si se toma como referencia a América o la Comunidad Económica Europea. En ganadería vamos buscando ese camino, es decir, ante la falta de rentabilidad el productor no puso todo lo que tenía que poner y lo has puesto últimamente, es decir, teníamos una baja productividad, hoy la productividad en los campos eficientes está rondando entre el 80 y el 90% de lo que es la productividad en sacar terneros por vaca. El histórico que estábamos teniendo era el 50%, hoy ya estamos en el 60% promedio y que es, digamos, dentro de los buenos parámetros del mundo, pero podemos ser mucho más eficientes y eficaces. Necesitamos señales claras de sustentabilidad, es decir, la producción ganadera, como lo dice el propio eslogan del instituto, de que un animal nace hasta que es consumido, demora 3 años. En la agricultura necesita solamente 6 meses para que poder tener la rentabilidad. Es decir, para apostar a la ganadería tenemos que saber qué es lo que va a ocurrir por lo menos en 2 y 3 años. Ahora, y los campos se hicieron para la agricultura, se sacaron alambrados, se sacaron molinos, yo lo veo, es carísimo alambrar, carísimo instalar molinos, no están preparados los campos ya porque se dedicaron a la soja y va a ser muy difícil armar esto porque después cuando llegue el momento no sé con qué plata va a haber que líneas de crédito, no sé qué es lo que va a haber para que puedan volver a ser campos ganaderos. Mira, la Argentina es virtuosa por sus hombres, por sus mujeres, pero también virtuosa por lo que es la productividad de los suelos argentinos. Tenemos de todos los suelos. Es cierto que en parte de la pampa húmeda se sacaron los alambrados, los aguadas y pasó a la agriculturización, porque pasó a la agriculturización no por esnovismo, era más rentable la soja que la producción ganadera. Pasó, digamos, de determinada manera que hoy, indudablemente, está para convivir concretamente la agricultura y la ganadería, poder seguir recuperando el stock, poder seguir produciendo
para beneficio no solo de los argentinos para el consumo interno, sino también buscar, digamos, los mercados externos que hoy, como China, Rusia, la propia Comunidad Económica Europea. ¿Le vamos a exportar a ellos? Indudablemente que le estamos exportando. Lo que pasa es que no le estamos cumpliendo la cuota Hilton. ¿Y no la perdimos? No la perdimos, es decir, podemos recuperarla. Podemos tener una cuota americana con animales suplementados a granos y que realmente es muy benévola porque tiene poco ingreso de arancel. Ahora, usted capaz que me puede contestar esto. Con el tema del trigo, y veo que con el tema de la carne y con muchas otras cosas hicieron que para que proteger la mesa a los argentinos, complicaron y no permitieron exportar y al final todo subió igual. Sí, yo creo que fue una mala lectura de aquellos funcionarios de turno que hoy no están y que creyeron que por tener, digamos, el consumo interno garantizado a través del cierre de las exportaciones, lo que fue complicar al productor, no hacer tan transparente los mercados tanto de cereales como de ganadería, y que hoy lo que tenemos que buscar es la transparencia no solo comercial desde el productor hasta el consumidor o la exportación. Y bueno, son medidas que no van a afectar a nadie, fundamentalmente ni al consumidor. Son medidas que se pueden tomar y fundamentalmente, es decir, una apuesta al futuro. No se habla ni de subsidios ni de compensaciones, se habla de una política transparente donde también los propios órganos y controladores del Estado tienen que cumplir su rol. Si usted por último tuviera que sintetizar para este gobierno lo que le queda y para el próximo, ¿qué necesitan para que la Argentina vuelva a estar a la cabeza? Porque estábamos en el puesto 11, ¿no? Bueno, sí, indudablemente, y estamos en el 2 y el 3, bueno, es decir, estamos... Papelón, sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fundamental reglas de juego claras en lo que es la comercialización y en el tiempo, sabiendo qué es lo que va a ocurrir en la parte económica y productiva del sector agropecuario y fundamentalmente en el ganadero. Bueno, esas reglas claras que significan, bueno, que del consumidor al productor podamos ser lo más transparente posible y buscar el bienestar, no solo de la producción, que va a ser el bienestar de toda la sociedad. Gracias, Álvarez Maldonado, por haber estado acá, y lo vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias a usted. Después de la pausa vamos a hablar del otro tema que acabamos de dar inicio acá, que es la alta presión tributaria, que usted ya sabe de qué se trata porque es el que paga los impuestos, y uno muchas veces se pregunta ¿a cambio de qué, no? Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con el doctor Héctor Tristán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hace muy bien, Elizabeth. Nos encontramos hablando del tema de la presión tributaria. En estos últimos días, varios empresarios lo dijeron, de bancos y de empresas, ya está saliendo a la luz en el sector empresario, hablándolo claramente de la alta presión impositiva que hay, y como yo muchas veces cuento que los servicios que nos brindan a cambio no son los mejores, para lo cual uno paga los impuestos. En estos últimos días uno se pregunta con qué plata van a pagar todos estos aumentos de sueldos que prometieron fuera de presupuesto. Supongo que ustedes, los expertos, se lo estarán preguntando también. El margen que hay para una mayor presión impositiva, ¿cuál es? Sí, yo estaba leyendo hoy a la mañana un presidente de un importante banco español, estaba justamente mencionando el efecto nocivo de la alta presión tributaria. Él hablaba de un 40% de presión tributaria a nivel general, que yo me animaría a decirte que es algo más del 40%. Porque esa es la presión en términos medidos como proporción del Producto Bruto, pero es sobre la totalidad del Producto Bruto. Y los que tributan no son el 100% de los contribuyentes, porque hay un porcentaje de evasión significativo. Por lo tanto, este porcentaje respecto a los que pagan es aún mayor. Y otros tipos de efectos como el no ajuste por inflación, por ejemplo, que genera utilidades que son distorsivas. La pregunta del millón, que no tiene respuesta, es, hablábamos fuera de cámara, Scioli discutió y no logró aprobar el aumento de las partidas inmobiliarias en un 18%, donde estimaba recaudar en el próximo presupuesto 900.000 pesos para afectarlo a seguridad. Y las cifras que se estiman o que se comentan públicamente en el ajuste de las fuerzas de seguridad, solamente en la provincia de Buenos Aires, implicarían 5.500 millones de pesos. Entonces la pregunta del millón es, ¿de dónde van a surgir estos fondos? Y no hay muchas fuentes de financiación.
Mucho más si uno tiene el gasto público exacerbado, que aumenta mucho más que la recaudación. El acceso al crédito es muy limitado, por lo tanto es la emisión o la presión tributaria. Ahora, la presión tributaria está en niveles inéditos. Si uno mide la presión tributaria comparativamente con 10 años atrás o 12 años atrás, estás hablando de un aumento de no menor al 70%. O sea que la estructura económica no soporta una presión mayor. Y la presión tributaria es realmente un problema serio. Hay distritos que están aumentando los impuestos, las tasas, el inmobiliario. Acá se demoró en la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué está pasando y cuál es la espalda que van a tener las personas para poder pagarlo, no? Porque claro, pienso que por ahí llega un punto donde por ahí la gente directamente después ni hay moratoria, no pagan, o sea, seguro, no sé cómo termina esto. Seguro, y como ha ocurrido en experiencias en otros países. Es decir, cuando la presión tributaria llega a un cierto nivel que se hace impagable, el contribuyente en ese punto tiene un punto de inflexión donde ya no se somete al escarmiento que sería no pagar el impuesto y directamente no paga el impuesto. Lo que vos estás mencionando es, yo en mi opinión creo que es un mal general. Recién se mencionaba en el anterior bloque reglas claras o programas. Y también en el tema tributario no existen una planificación a nivel general, proyecciones. Yo creo que lo que existen son más bien el corto plazo y son los remedios del corto plazo o los remiendos del corto plazo. Entonces uno se encuentra con municipios que incrementan los impuestos. Hace tiempo atrás mencionaba Scioli como un antiejemplo el partido de Junín, que había incrementado 40% la tasa vial, que afecta a los predios agropecuarios. Las distintas provincias, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, todas ellas ante nuevos necesidades de fondo. Y bueno, entonces echan mano a aquellos sectores que suponen que pueden soportar una presión mayor. Entonces el campo está casi siempre abonado en primera fila, entonces tenés el aumento de los impuestos inmobiliarios que están promediando un 25-30% en estas provincias. Tenés aumento de las alícuotas de ingresos brutos, impuestos de sellos, impuestos... algún otro impuesto de tipo municipal, y que es básicamente resolver la caja en el corto plazo, sin pensar cuál es el impacto en el desarrollo de la economía, esta presión conjunta que tiene como componentes tanto el ámbito municipal, el provincial y el nacional. El otro día hizo una referencia al tema de la coparticipación, como aparte uno vio después todo lo que pasó y lo que sigue pasando en el país, y esto de que no tengan plata es una de las tantas causas de las provincias por la no ejecución de la coparticipación y que no llega a la gente. Claro, nuevamente, porque uno se plantearía decir, bueno, bien, hay ciertos comentarios recurrentes, las retenciones son a las exportaciones son distorsivas y justamente no las alientan, la presión fiscal es importante, las provincias son deficitarias, el auxilio de la nación. Pero si uno va a buscar una causa de fondo de todos estos síntomas, uno de ellos es que sería una ley madre, que es la ley de coparticipación federal. Este es un país federal donde hay impuestos que son administrados por el Estado, o sea, central, el Estado federal, otro que son por las provincias y algunos que delegados al Poder Central tienen que ser distribuidos a través de ciertos mecanismos que los prevé la ley de coparticipación federal. Ley que no se hizo. Claro. Tan importante es la falta de esta ley, que cuando se modifica la Constitución en el año 1994, la Constitución expresamente manda dictar una nueva ley en el término de 2 años, o sea, no más allá del año 1996. Saquemos la cuenta y esa ley no está. Y esta ley es muy importante porque la economía, las poblaciones mutan. Migran de provincias a provincias, se radican distintos tipos de industria, hay problemas diferentes en cada una de las provincias. Entonces, la participación en los impuestos tiene que tomar en cuenta todos estos ingredientes para fijar una distribución de la materia imponible siguiendo estas mutaciones, estos cambios en las distintas provincias. ¿Cuáles serían las reformas a grandes rasgos que habría que hacer a su criterio impositivas en la Argentina? Esa reforma que está pendiente y que todos hablan hace tantos años, ¿no? Pero supongo que debe haber distintos criterios para ello. Claro,
Yo creo que una reforma de tipo tributaria tiene que ser gradual, porque si uno puede mencionar con mucho énfasis que hay que eliminar las retenciones, por ejemplo, el impuesto al cheque, que son los impuestos distorsivos, que no favorecen las actividades económicas. Pero algún administrador te diría, bueno, ¿y la caja con qué se financia en el corto plazo? Entonces yo creo que la primera tiene que ser una ley de coparticipación federal, el dictado de una ley de coparticipación federal ayornada a el 2014 con la realidad de todas las provincias y el Estado Nacional al día de hoy. El otro, digamos, en una segunda escala, establecer, por ejemplo, el ajuste por inflación. Es impensable que en un país que tiene una inflación que puede estar en el 20-30%, elijamos el lugarismo que nos guste, no tenga no se aplique en la medición de la utilidad de las empresas este elemento distorsivo. Entonces luego sumamos peras con banana y tiene en muchísimos casos una tributación mayor que la tributación real. Las retenciones yo creo que efectivamente tienen que ser eliminadas. Tenemos los países vecinos que no las han aplicado. Ahora, ¿cómo? Bueno, probablemente en un plan integral, donde también tiene que estar el gasto público, reducir el gasto público. Entonces, los fondos al erario público se nutran de distintas fuentes, como el acceso al crédito, el genuino, como es la recaudación. Y entonces, plantear, por ejemplo, que las retenciones vayan siendo en forma paulatina, en un periodo que puede ser, por ejemplo, de 5 años, un anticipo a cuenta del impuesto a las ganancias, y no un impuesto en sí mismo. Entonces, de esa manera lo eliminamos como distorsivo respecto al precio y corregiríamos políticamente otro defecto. Porque las retenciones le corresponden al gobierno federal. Si en cambio esto fuera al impuesto a las ganancias, digamos, se tributara desde el impuesto a las ganancias, es un impuesto coparticipable y entonces se distribuiría a todas las provincias y estarías corrigiendo justamente una política de redistribución que es mucho más democrática y mucho más genuina respecto al federalismo del país. El otro día escuché a un economista que decía que en caso de que suban de nuevo los impuestos, que en algunas provincias ya lo están haciendo, sí, los municipales y provinciales, puede provocarse un enfriamiento de la economía. Sí, lógico. Vos que ves los números de las empresas, esto puede llegar a ser. Sí, eso es directo. Cuando vos generás una mayor presión tributaria, es una mayor participación del Estado. Entonces, la mayor participación del Estado es una menor generación de utilidades, ganancias, si es que efectivamente se las logra, porque además existen variables a nivel macro, nacionales, internacionales, distintos componentes que hacen a la rentabilidad de las compañías. Entonces, si vos le aumentás la exacción que hace el Estado sobre los fondos de las empresas, esto lo que hace es restar dinero de la actividad privada hacia un Estado. Que no queda tan claro dónde luego termina, ¿no? Porque con este gasto público que se incrementa en forma exponencial y mucho mayor que la recaudación, un porcentaje mucho mayor, termina directamente en enfriar la economía. ¿Cuánto? Va a depender de los porcentajes que se incrementen. Bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado acá. Es muchos los temas que hay que hablar sobre el tema de los impuestos y la idea es que nos vuelvan en justicia, seguridad, educación y salud esas 4 funciones indelegables del Estado como corresponde, ¿no? Tal cual. Esperemos ese día. Tal cual. Bueno, gracias. A vos. A ustedes que tengan una feliz Navidad. Nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes aquí en Dame el Poder y muchas gracias por haber estado ahí.